pasaron 11 minutos de las 10 de la mañana y presentamos la investigación de Entre 60. Sí, porque después de unas largas semanas de trabajo, Mariana Ladaga y su equipo de investigación descubrieron algunas cositas relacionadas al Ministerio de Salud y hoy nos van a contar. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, Steffi? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenidos, no? Unas vacaciones, me imagino, de que te extrañamos. Sí, te cuento las vacaciones. Ahora, ¿qué nos traes, Mariana? Asado y torta para compartir con ustedes. ¿Asado y torta? Asado y torta. ¿Cómo me estás diciendo en serio? Y torta helada. Torta y torta helada. Tenemos para repartir torta helada, torta con merengue, torta con relleno. No me ilusiones, así Mariana. como ustedes, Yo estoy harto de mentir. Bocadito. ¿Por qué tanto derroche, Mariana? Bueno, resulta que en el Ministerio de Salud las cosas aparentemente, y según lo que encontramos, funcionan así mismo. Cuando hay deudas importantes con proveedores de medicamentos, de insumos, empresas contratadas para hacer, por ejemplo, hemodiálisis para la gente que tiene problemas renales, cuando hay deudas de más de 60 millones de dólares solamente en medicamentos y este tipo de insumos que tienen que proveer empresas privadas al Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud se pegan el lujo de contratar buffets completos que incluyen asado a la parrilla con distintos tipos de chorizo, torta helada y torta con distintos tipos de relleno. Una economía de guerra dentro del ministerio, prometía el entonces ministro de Salud Antonio Barrios, apenas asumía esa función en agosto de 2013, consciente de la difícil situación económica que enfrentaba. Pero mucho dista de la austeridad de los discursos, el modo en que realmente administraron el dinero. En 360 encontró que millones de guaraníes se utilizaron para comprar asado y torta helada para eventos. Otro monto importante se gastó en viajes en avión para que las autoridades del Ministerio de Salud recorran el territorio nacional. Mientras, en los hospitales se utilizan los pasillos para instalar pacientes, huelgan los lugares en terapia intensiva, los médicos no dan abasto, cunde la desesperación por conseguir medicamentos, un turno, una cama decente para los enfermos. La situación económica del Ministerio de Salud es, sin embargo, crítica. En octubre pasado, el director de Administración y Finanzas, Sergio Forte, admitía que tienen una deuda de 60 millones de dólares con unas 30 empresas proveedoras de medicamentos. Ya en abril del 2016, el mismo funcionario decía que las deudas a proveedores llegaban a 69 millones de dólares. El portal web de contrataciones públicas tiene muchos ejemplos de esta situación. Según los documentos, para el servicio de hemodiálisis del Instituto Nacional de Nefrología, el 23 de diciembre del 2016, el Ministerio de Salud firmó contratos de 13 meses de duración con 3 empresas. A estas alturas, sin embargo, no les han pagado mucho del compromiso total asumido. A Nefroserv solo le pagaron unos 1.277.400.000 guaraníes, de una deuda de más de 2.800 millones de guaraníes. A Alder Augusto Mendoza González le abonaron unos 800 millones de guaraníes de un compromiso de más de 3.000 millones de guaraníes. A Sterilmed solo le pagaron poco más de 250.500.000 guaraníes, de una deuda que supera los 3.300 millones de guaraníes. A Chaco Internacional, empresa que proveyó medicamentos, reactivos e insumos para Pronacida durante el 2013, hasta los últimos días del año 2017, no le habían pagado ni un solo guaraní de los más de 93 millones por los cuales el gobierno firmó el contrato. Según el portal de contrataciones públicas, en julio del 2015 se firmó contrato con la empresa Macri para la adquisición de equipos de terapia intensiva y cirugía para el Ministerio de Salud por casi 500 millones de guaraníes, de los cuales a la fecha solo se pagaron 95 millones de guaraníes. La misma firma fue contratada en ese mismo periodo para la adquisición de insumos varios para hospitales especializados y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante por más de 10.600 millones de guaraníes, de los cuales solamente se pagaron poco más de 1.000 millones de guaraníes. A Catéteres y Afines también contrataron para adquirir insumos varios para hospitales especializados y el INAT en julio del 2015.
El acuerdo fue por más de 10.000 millones de guaraníes, de los cuales el Estado solamente pagó unos 3.000 millones de guaraníes. Los ejemplos son muchos y de los más variados. El Ministerio de Salud debe millones a proveedores de medicamentos e insumos, seguridad privada, limpieza de hospitales y hasta por la compra de papel higiénico. Muchos de estos proveedores acudieron en vano a contrataciones públicas e interpusieron recursos de avenimiento en un intento por cobrar, pero no sirvió de mucho. En 360 recibió además denuncias de personas que solicitaron el anonimato por temor a represalias, que indican que las empresas proveedoras recibieron propuestas poco honestas para que el Estado honre las deudas contraídas. De esta forma se hace presente la famosa coima, que no es otra cosa que comprar facilidades y rapidez. Todo esto se produce en el marco de un proceso electoral que se inició en diciembre del año pasado con las internas partidarias y que culminará en abril de este año con los comicios generales en los que se elegirá a un nuevo presidente. Pero lejos de ahorrar para pagar a los proveedores y mejorar la pésima situación en que se encuentran los hospitales, también en el portal de contrataciones públicas se encuentran ejemplos del uso del dinero que realizó el mismo Ministerio de Salud para comer, beber y viajar. El 26 de diciembre del 2014, Salud Pública firmó 2 contratos para la provisión de servicios gastronómicos para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA. Uno fue con Prestigio Recepciones y Eventos de Marta Raquel Sosa Romero por 100 millones de guaraníes. Según los documentos firmados por el director de Administración y Finanzas Sergio Forte, se accedió a asado a la parrilla con mandioca, pan, chipaguazú y sopa paraguaya, distintos tipos de chorizos, de Viena, con y sin picante, morcillas, ensalada mixta, rusa y de arroz, buffet de pastas, comidas calientes y comidas frías. También se incluyeron postres como torta helada, variedad de tortas, ensalada de frutas y pavé, así como bocaditos dulces y salados, gaseosas, jugos, cocido, agua mineral y café. Lógicamente, para servir el banquete, el contrato incluye el servicio de parrilleros y mozos, centros de mesa con flores variadas, montaje y desmontaje de discoteca con consola de amplificación para grupos musicales y micrófonos. Claro está, se contemplan las mesas, vasos, manteles, cubiertos y demás. El dinero para esta contratación, según el acuerdo, provenía de un préstamo obtenido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de un convenio de financiamiento no reembolsable de inversión para el programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas. El segundo contrato firmado el 26 de diciembre fue con Comercial Sofía Magalí de Rita Brites Fariña, ganadora de un concurso de ofertas. Fueron 159 millones de guaraníes gastados en carne asada a la parrilla, embutidos, ensalada, buffet frío y caliente, postres varios, bocaditos dulces y salados, chipa, cocido, café, gaseosas, hielo, servicio de asador, mozos, preparación de las mesas, etc. El dinero provenía de un préstamo del Banco Mundial para la construcción de sistemas de saneamiento para comunidades indígenas. Este tipo de gastos en comida se realizaron en SENASA a través del Ministerio de Salud durante todos estos años y de manera consecutiva, a juzgar por los documentos. En el 2015, por contratación directa, se adjudicó a Todo Service de Osmar Cantero Jiménez la provisión de torta decorada y con relleno, torta helada, bocaditos dulces y salados, sándwiches de lomito completo, medialunas con relleno de dulce de leche, crema y dulce de guayaba, sándwiches de milanesa, además de almuerzos y cenas variados, incluida la opción del asado para eventos especiales y bebidas de distintos tipos. El gasto fue de 100 millones de guaraníes, de los cuales el Estado ya pagó más de 83 millones de guaraníes. El 28 de julio del 2017, SENASA volvió a contratar a Osmar Cantero Jiménez por 150 millones de guaraníes para proveer nuevamente ese servicio completo. Un mes antes, utilizando fondos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales e Indígenas que desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud también había contratado para lo mismo a Sensicret Sociedad Anónima, representado por María Leticia Alvarenga de Centurión, para que prepare tortas heladas, pavé, ensaladas de frutas y demás por 95.500.000 guaraníes.
Pero existen otros gastos que podrían considerarse superfluos. Por ejemplo, el 25 de octubre del 2013, Salud Pública contrató a la agencia de viajes Premier SRL, representada por Lidia Concepción Fiore, para el servicio de pasajes aéreos dentro del territorio nacional en aeronaves de 5 y hasta 7 pasajeros. El contrato señala que es para el uso del ministro de Salud y funcionarios autorizados que por razones de trabajo deban realizar viajes al interior del país y detalla puntualmente para asistir a actividades oficiales. Se menciona que eventualmente podrían realizar traslado de pacientes ambulatorios no críticos previa autorización de la Secretaría de Estado. Mientras tanto, hay administradores de gastos del Ministerio de Salud que se pegan una vida bastante ostentosa si se tienen en cuenta sus salarios. Tal es el caso de Sergio Rolando Forte, director general de Administración y Finanzas, encargado de firmar todos los contratos de proveedores y organizar el modo de pago por los servicios. Licenciado en Ciencias Contables, en el 2008, Forte fue director de Administración y Finanzas en el Ministerio de Hacienda, institución donde trabaja desde el 2005. Según publicaciones de la época, él había sido cuestionado por haber cobrado doble remuneración, como funcionario y como consultor. Ante la denuncia, había devuelto el dinero. De Hacienda, Forte fue comisionado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El salario neto de este alto funcionario, que está afiliado al Partido Colorado desde 1986, es de 11.700.000 guaraníes, aunque con los descuentos legales recibe 9.828.000 guaraníes mensuales, según la planilla de sueldos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, Forte tiene una mansión ubicada en el barrio Sajonia, en la cuadra donde viven otros familiares suyos, y a su nombre hay 11 vehículos registrados, incluidos una camioneta Ford Ranger año 2017, una camioneta Hyundai Santa Fe año 2015, un automóvil Mercedes-Benz C240 año 2004, otro automóvil Mercedes-Benz C220 año 2001, un Mercedes-Benz más modelo C220 CDI año 2012, una camioneta Mercedes-Benz ML320 año 1999 y un Nissan Bluebird año 2001. Los indicios señalan, indefectiblemente, que la manera en que se administraron los bienes dentro del Ministerio de Salud en estos años de gestión del gobierno de Horacio Cartes dista mucho de la economía de guerra que, según decían en el 2013, era necesaria para enfrentar la difícil situación económica en que se encuentra una de las secretarías de Estado más importantes del país. Y mientras el pueblo desespera ante la precariedad que debe enfrentar en los hospitales, donde a veces los pacientes deben comprar jeringas y guantes para ser atendidos, allá, en la cúpula, se hacen festines con asado y mesas de dulces para quienes recorren el interior del país por arriba, en la comodidad de un avión. Le gusta el Mercedes-Benz, ¿eh? Sí, 4 vehículos Mercedes-Benz, como veíamos entre camionetas y automóviles, además de la Ford Ranger, de la Hyundai Santa Fe, de la bonita casa. Quería empezar por ahí porque ganando efectivamente 9 millones y algo, su salario un poco más alto, pero con los descuentos casi 10 millones cobra. Es imposible tener todos esos bienes que figuran a su nombre. Excepto que sea un muy buen administrador, como aparentemente es el señor Sergio Rolando Forte, que de hecho es responsable de las administraciones y las finanzas del Ministerio de Salud. ¿Y la mansión en Sajonia, Mariana? Sí, esa es una cuadra que tiene, además de su casa, la casa de sus familiares. Según las fuentes que estuvimos consultando, su mamá viviría en la esquina y otros familiares viven también ahí, y después está ya la casa de él, que es la más importante realmente de esa cuadra. Bueno, sí. Qué ofensivo, qué ofensivo. Vos sabés que el otro día en la radio nos escribía alguien pidiendo auxilio porque no tenía su insulina. Sí. Pero en serio, sí. Vos te podés morir sin la insulina de acuerdo a la gravedad de tu diabetes. Y Salud no te la puede dar, pero sí tiene para estos tipos de... O sea, el Ministerio de Salud está comprometido a facilitarte gratuitamente. Toda vez que vos te inscribas, tenga un médico de cabecera. Ese es el compromiso del Ministerio de Salud con todos los que tienen diabetes. Estoy poniendo un caso, diabetes. Hay otras enfermedades también. Y sin embargo está escaseando en algunos lugares como Ciudad del Este. Sí. Y derrochan dinero en asados, viajes,
En avión, 300 millones de guaraníes. Es interesante porque Antonio Barrios era el ministro de Salud hasta enero, cuando renunció, porque él integra la lista de candidatos a senadores del Partido Colorado y quiere entrar, está en el número 15 de la lista del Partido Colorado para la senaduría, de hecho. Él cuando entraba al Ministerio de Salud, él es del gabinete de Horacio Cartes desde la primera hora, él prometía una economía de guerra porque asumía que la situación en que recibía el Ministerio de Salud era crítica para establecer una economía de guerra. Eso implica ajustarse los cinturones y gastar lo menos posible en lo que es superfluo, innecesario, aquello que no es necesario. Pero apenas asumía en ese mismo año, 2013, el Ministerio de Salud contrata un servicio para hacer vuelos aéreos internos para que el ministro de Salud, que en ese caso era Antonio Barrios, y su gabinete autorizado por él, puedan llegar a tiempo a las actividades oficiales que se realizan en el interior del país. No sé, imagínate. Coronel Oviedo está a 3 horas, Ciudad del Este está a 6 horas, si es que nos vamos lento, podemos llegar en 5 también, ¿sí? Pedro Juan Caballero es lo más lejano, probablemente que tenemos. En la región oriental. ¿Por qué necesitamos pagar nosotros contribuyentes 300 millones de guaraníes al Ministerio de Salud para que el ministro de Salud y su comitiva lleguen a tiempo a una actividad oficial? Ahora, evidentemente hay una cuestión gravísima acá, que es la siguiente. La deuda es muy grande, Mariana, con los proveedores. Y por eso faltan, porque no te pagan, y bueno, vos como medida de presión dejás de proveerles. Y por eso en el hospital hay cosas que no se encuentran en este momento. En el transcurso de esta investigación, Mariana, ¿qué te han dicho los proveedores? ¿Va a llegar un punto en el que van a cortar definitivamente la provisión? Hay proveedores que recurrieron a contrataciones públicas para presentar recursos que son previos a cortar los servicios y llegar a instancias judiciales. Y ellos, eso es una instancia que es un procedimiento que se llama avenimiento. Es como un reconocimiento que hace el Ministerio de Salud ante contrataciones públicas y se compromete a pagar la deuda en el porcentaje que se pueda. La mayoría de estos proveedores, nosotros encontramos justamente todos estos datos, los trabajamos con documentos de contrataciones públicas. Encontramos una lluvia de avenimientos que es para pedirle al Ministerio de Salud que pague sus cuentas, y el Ministerio de Salud es una de las instituciones que más avenimientos tiene en su contra en contrataciones públicas por las deudas. Entonces, analizando eso, muchos proveedores decían, nosotros no podemos, cuando proveen un servicio, por ejemplo, de guardias de seguridad privadas o de limpieza, nosotros no podemos pagarle el salario a las limpiadoras o a los guardias porque el Estado nos debe, pero el Estado nos presiona que paguemos a las empleadas, y obviamente las empleadas tienen derecho a tener su Navidad, tienen derecho a tener su salario mínimo que le corresponde por ley porque está trabajando. Sin embargo, el Estado no paga esas deudas a estos proveedores. Lo que nos decían extraoficialmente, es una denuncia que lastimosamente las personas que las hicieron no quisieron asumirla públicamente, lo que nos decían es que existe una cierta presión dentro del Ministerio de Salud para el pago de estas deudas que son millonarias, porque hablamos de 10.000 millones de guaraníes, de 8.000 millones de guaraníes, de 200, 300 millones de guaraníes, entonces son deudas importantes. Entonces lo que nos decían estas denuncias es que existiría unas propuestas indecentes dentro del gabinete del Ministerio de Salud para el pago de estas deudas. Una de esas propuestas sería, según las denuncias que nos hacían, el pago o la ayuda económica a campañas políticas del Partido Colorado, atendiendo la cercanía de las elecciones generales, y la otra es el pago de un 10% de ese monto que va a pagar el Ministerio de Salud a la persona del Ministerio de Salud que estaría autorizando este pago. O sea, para resumir, esta persona o estas personas dicen, yo voy a autorizar el pago, yo le voy a poner la firma y te van a pagar, pero dame el 10%. Me vas a dar el 10% a mí de lo que cobres del ministerio. Qué vergüenza. Eso es lo que dicen las denuncias. Qué vergüenza, Mariana, porque estamos hablando de salud.
de la vida de gente. Hay gente que muere por culpa de estas cosas. Sí. Qué bandidos Y son. estamos hablando de situaciones muy delicadas porque son los proveedores de esos remedios que vos contás que faltan. Falta insulina, el que provee insulina. Al que provee insulina no se le está pagando. Faltan reactivos para, ¿sabes qué? Para diálisis. Para hemodiálisis. Veíamos nosotros en este material 3 ejemplos, 3 casos de institutos que fueron contratados por el Ministerio de Salud para la provisión de hemodiálisis a los pacientes renales, Sí. que no están cobrando. El paciente renal que no se hace diálisis, para el que no tiene ese problema y no sabe, le cuento, muere. Exactamente. Muere. Y hay que asumir que hacia el interior del país son muy pocos los lugares donde se hace hemodiálisis. La mayoría de los pacientes con problemas renales tienen que venir a la capital Así del mismo. país. ¿Sabes lo que te cuesta? Venir a la capital del país, hacerse el tratamiento y la posterior recuperación de ese tratamiento. Igual que el cáncer, la quimioterapia. La mayoría de la gente en el interior del país no tiene dónde hacerse quimioterapia. No, hay tiene hospitales que venir a especializados. Asunción. Y si en Asunción esos medicamentos faltan y esa quimioterapia no se hace, el tiempo de vida de la persona se reduce. Y mientras tanto, Mariana, estos festejos, derroches y esta gente celebrando, o sea, sin una preocupación en absoluto por la situación de la mayoría de la población. Directamente. Y lo que están haciendo es, según nosotros vimos, es comprar buffets completos, asadito, ese asado que se hace entre los amigos, pero inclusive con nivel, o sea, es un asado a la parrilla, con distintos tipos de chorizo, distintos tipos de carne, con un postre que podés elegir si lo querés, torta helada o querés una torta rellena, un pavé, una ensalada de frutas que te acompañe, el asado se sirve con mandioca, con sopa paraguaya, con pancito. ¿Eso para qué ocasión era? Y esos son combos gastronómicos que contrata el Ministerio de Salud. Los casos que nosotros pusimos como ejemplo, porque hay muchísimos, son los contratos que hace el Ministerio de Salud para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA. Para SENASA se hicieron estos contratos que nosotros pusimos como ejemplo y son servicios de buffets que se contratan por año. Entonces vimos que desde el 2014 al 2017 por lo menos se estaban contratando servicios, se estaba gastando aproximadamente 300 millones de guaraníes por año en la contratación de estos servicios de buffet para SENASA. ¿Con qué fondos? Especiales nada más. Para ocasiones especiales supuestamente, pero son 300 millones de guaraníes en comida con fondos que son para acuerdos que tienen préstamos que había hecho el Ministerio de Salud, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar calidad de vida en comunidades indígenas y en comunidades campesinas respecto principalmente al agua potable, a la provisión de agua potable. Ese es el dinero que se utilizó para comprar asado, para comprar torta, para comprar pavé. ¿Supiste si el ministro estuvo en alguno de estos encuentros festivos donde se servían estos alimentos gourmet? La verdad Entonces, que no nos consta si estuvo o no estuvo, pero sabemos que estos servicios se contrataron y sabemos también que el Estado pagó por estos servicios porque en contrataciones públicas también consta cuánto de cada contratación va pagando el Estado y eso se puede corroborar en fecha real. Y obviamente el ministro sabe sobre estas deudas. Ahora, ¿sabe por qué no se paga? El ministro actual sabe muchas cosas y el ministro que renunció por hacer política quiere volver a ser autoridad, nuestra autoridad, con nuestro salario. ¿Viste ese silencio incómodo con el que todos nos quedamos, verdad? Porque es tan grave, Mariana, es tan grave esto que hacen con la salud. ¿Y sabes por qué más les reprocho? Por ese discurso de transparencia que ellos te quieren vender todo el tiempo. De transparencia y de economía de guerra, Sí, cuando en realidad, ¿de qué guerra estamos hablando? No sé en qué guerra se come. Me pongo en el lugar del que leyó hoy el impreso o está ahora hurgando en el digital. Todo esto que ya nos mostraste o esto que acabas de ver, mostrarnos y que vieron por televisión y van a volver a ver a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué pensará, verdad? Ese ciudadano, ese compatriota, esa compatriota que va al hospital y no tiene insumos, o siente el maltrato de personal de blanco, o pregunta por un médico y ese médico no está, no hay, no existe. O te atiende con un desprecio, de una forma tan frívola, sin afecto, ¿verdad?
Claro. Cuando están celebrando con tu presupuesto, con tu Así dinero. mismo. Con Y tu después, propio dinero. y dentro de pocos días, no más de 45 días pedirán el voto. Increíble. Gracias, Mariana. Y a través tuyo, a todo el equipo que te acompaña, que hay mucha gente que trabaja en 360, este trabajo de investigación que habitualmente desplegamos aquí en ABC TV y en todas las plataformas y medios de ABC. Era Mariana Ladaga, mucho tiempo corresponsal en Ciudad del Este. Es cierto, Sí. Hoy 15 años. 15 años, hoy trabajando en este equipo aquí en Asunción y en todo el país porque se pasan recorriendo y a veces viajando al exterior. 10:37, gracias por la compañía, sigan con nosotros, en minutos regresamos con más.